hasta que todo quedó, repita conmigo, fermentado. Cierre sus ojos. Amado Dios, te quiero dar gracias por tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, que nosotros en este día podamos comprender qué es lo que quieres hablarnos a través de esta palabra. Habla nuestro corazón, Señor, lo necesitamos. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Bájale un poquito más aquí adentro, ¿no? Por favor. A la alabanza. Gloria a Dios. Cuando leemos un poquito Lucas 13 del 19, del 18 a estos versículos de la parábola de la levadura, le antecede la parábola de la semilla de mostaza. Y hemos platicado y hemos hablado que en las parábolas Jesús siempre va a hablar de una manera pareciera contradictorio para nosotros, porque cuando hablamos de levadura, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Cuando tú estudias un poquito qué es la levadura, dice que es como una especie de hongo que echa a perder la masa. O sea, pareciera que es algo que no sirve, pero al final se usaba para cocinar en aquel tiempo. Pero la levadura, muchas veces Jesús, por ejemplo, le dijo a sus discípulos: cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, repita conmigo, la levadura también tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanza. Pero entonces, a ver, ¿por qué Dios, cuando iban a hacer las ofrendas de paz, Dios pedía que comieran pan sin levadura? Entonces es contradictorio ver que dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas. Repita conmigo, 3 medidas. Pero es muy interesante y hoy lo vamos a ir comprendiendo y usted se va a dar cuenta qué hermoso es ver que Jesús nos da estas enseñanzas tan hermosas. Yo le quiero preguntar, ¿alguna vez usted ha comido algo sin sal? ¿Qué tal sabe el alimento sin sal? Literal, no es muy agradable el sabor. Y por ejemplo, cuando nos toca de repente estar en los hospitales por alguna intervención quirúrgica, pues te dan alimento así, la verdad no es muy agradable. Es desabrido, ¿verdad? Un pastor comentaba que alguna vez tuvo la oportunidad de ir a Israel y estando ahí, pues él esperaba, pero estaban a punto de celebrar el Pesach, lo que está a punto de celebrarse, porque los judíos están a punto de celebrar la Pascua. De hecho, muchos de ellos salen de diferentes partes del mundo y se van a Israel para celebrar la Pascua. Y dentro de esas celebraciones ellos preparan sus panes sin levadura. Pero aquí Jesús dice que la levadura, ¿verdad?, es semejante al reino de Dios. Entonces como que es algo contradictorio, ¿verdad? Le he dicho, en las parábolas vamos a encontrar, repita conmigo, paradojas. Y ya le he explicado que la paradoja es algo que es contrario a lo que normalmente se ha enseñado. Porque si el Señor estaba prohibiendo que no pusieran levadura a ciertos alimentos o a la masa, y vemos que Jesús también dice, ¿verdad? O Pablo también decía que un poco de levadura, ¿qué? ¿Y qué es leudar? Se echaba a perder toda la masa. O sea, un poquito de enseñanza equivocada, errónea, se echa a perder todo un mensaje. O lo que le decía yo hace un momento, lo que Dios ponía en mi corazón de lo que está pasando hoy en el mundo. El pan sin levadura, hermano, es como si usted se comiera una galleta o un pan sin nada de sal.
el concepto del pan hecho con levadura o sin ella era conocido entre todos los que de los oyentes de Jesús o los que seguían a Jesús. Así que por eso Jesús, él habló sobre lo que hace la levadura y la usó para ilustrar este punto. Acompáñenme también, por favor, a Mateo capítulo 13, versículos 33 y 35. Y otra vez vemos. Trece, 33 al 35. Y dice, y les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante ¿qué? A la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Entonces vemos, repita conmigo, la parábola de la semilla de mostaza. Vamos, repita conmigo, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, repita conmigo, son similares en su significado y propósito, pero existe una gran diferencia entre ellas. Mire, la parábola de la semilla de mostaza, repita conmigo, se refiere o habla a la iglesia que está en el mundo. Esa iglesia que se depositó una semilla de mostaza de fe y que ahora nos toca compartir esa fe con otros y sembrar esa semilla en otros. ¿Cuántos decimos amén? Y también se refiere, recuerda, a los principios que son pequeños, ¿sí? Como ese pequeño grupo que Jesús tomó en Galilea, aquellos pescadores, aquellos que parecieran un grupo insignificante para muchos, pero de ahí el Señor levantó a 12 hombres, uno se perdió, pero 11 se convirtieron en apóstoles. Pero hoy podemos ver que la fe en Cristo hoy abarca y está en todo el mundo, en todos los países, aún en aquellos donde pareciera más complicado compartir la palabra, hay mujeres y hombres de fe en esos lugares. Entonces vemos que la parábola de la levadura, en lugar de referirse a la iglesia en el mundo, repita conmigo, se refiere al alma del creyente. Se está refiriendo a cada uno de los que estamos aquí. Mientras la de la semilla de mostaza habla de manera general a la iglesia, aquí habla de una manera individual sobre cada uno de los que hoy estamos aquí. Se refiere a la espiritualidad que debe tener la iglesia y cómo él debe de caminar en el evangelio y cómo el evangelio puede cambiar la vida de las personas. Yo platicaba con alguien el día de ayer y le decía que la mejor forma, la mejor manera en la que nosotros podemos evangelizar a alguien es con nuestro propio testimonio, con lo que Dios ha hecho contigo, porque hoy tú lo puedes vivir. Antes tal vez solo lo escuchabas y no es lo mismo que lo escuches a que lo vivas. No es lo mismo, no se puede comparar a que tú escuches de alguien que Dios levantó, que Dios hizo un milagro, a que Dios a través de ti haga un milagro o que tú seas parte de ese milagro. La mejor forma en la que nosotros podemos compartir la palabra es a través de lo que Dios ha hecho contigo y de lo que Dios prometió que iba a hacer contigo o que va a hacer contigo. Entonces vemos que aquí se refiere esta parábola a la espiritualidad de la iglesia.
Hoy podemos ver lamentablemente lo que hablamos a el mensaje a las 7 iglesias. Desde el año 1800 y fracción, hermano, la iglesia de la Odisea, si mal no recuerdo, fue a la que se le advirtió: es que no eres frío ni caliente, eres tibio. Y en el Señor no puedes ser tibio. ¿Eres frío o eres caliente? Tenemos que esforzarnos más. Pero es tremendo ver que eso que se le fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, hoy lo podemos ver. Porque en aquel tiempo, hermano, quiero decirle que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa, que aunque era perseguida, era una iglesia que se esforzaba, y que aunque pusieran en riesgo su vida por compartir el evangelio, ellos no tenían miedo de hacerlo, simplemente lo hacían. Pero también tiene que ver, repita conmigo, con la renovación del espíritu en la iglesia. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios es como la levadura que una mujer tomó y la mezcló con una cantidad grande de harina hasta que se leudó la masa. Porque mientras la semilla de mostaza se refiere al crecimiento externo, la parábola de la levadura habla de un crecimiento interno. ¿Sí está aquí? Dios quiere que crezcas en lo interno, no solo en lo externo. Porque nos puede pasar lo que es la higuera que vio Jesús. Porque cuando Jesús vio una higuera de lejos, vio que estaba hermosa. Pero cuando se acercó y metió la mano, no encontró fruto. Y Jesús la maldijo. Y una vez que regresan los discípulos y vieron a la higuera, le dice el Señor: mira, la higuera que maldijiste se secó, porque no hubo fruto, porque no quiso crecer. Muchos de los que hoy están aquí ya es para que estuvieran dando enseñanza. Muchos de los que están aquí y de los que tal vez nos escuchan, ya era para que estuvieras enseñando la palabra. Y yo, como se los he dicho, yo no le voy a hablar de algo que yo no haya vivido. Escuche esto: yo recibí al Señor hace cerca de 20 años en un mes de febrero, y fue el 15 de febrero. Para mayo yo ya estaba dando enseñanza en la escuela dominical. ¿Cuántos meses pasaron? De febrero a mayo, hermano. Y no es porque yo supiera mucho, pero Dios lo único que quiere ver es quien quiere crecer, quien desea crecer, quien quiere aprender. No es porque yo sea más especial que tú, no, hermano. Lo único que vio Dios tal vez en mi corazón es un anhelo, un deseo de conocer más de Él, de aprender más de Él y de esforzarme de enseñarle a otros. Porque de gracia recibido, de gracia doy. Por eso también le decía a esta persona el día de ayer: no tiene nada que ver con el tiempo que tienes. Tiene que ver cuando tú anhelas. Y a veces se presentan oportunidades que tienes que aprovechar.
Yo recuerdo que en esa ocasión, el que era líder de la escuela dominical me dijo un día: hermano, ¿te gustaría ayudarme? ¿Y cómo le hago? Mira, yo te paso la clase, estudias y te dejo que empieces y yo termino. Ah, perfecto. Toda la semana estudiando mis hojitas que me dio, estudiando en la Biblia. No podía pronunciar Deuteronomio, mucho menos Nabucodonosor. Se me trababa la lengua. Pero Dios vio el anhelo de mi corazón. A las 2 semanas ese líder abandonó el ministerio y se fue. ¿Y quién cree que se quedó a seguir dando la enseñanza? Dios me dio la oportunidad. Yo la aproveché y desde ahí no me volví a soltar. Y yo quise estudiar, quise prepararme. En su tiempo se abrió la oportunidad de estudiar una licenciatura. Hoy estoy estudiando una maestría para la gloria y honra de Dios y para darle un testimonio a usted, para que usted también se esfuerce y que usted se dé cuenta que también usted puede. Solo es cuestión de que tú quieras. Por eso el Señor Jesús dijo que el reino de Dios era semejante a esa levadura que había tomado esa mujer, porque esto tiene que ver con un crecimiento interno, no solo externo. ¿Cuántos ministerios tal vez se ven hermosos, pero por dentro? Jesús, ¿qué le decía a los fariseos? Solo por fuera se veían bien, pero por dentro les dijo: como sepulcros llenos de huesos de muertos. Tremendo, ¿verdad? La parábola de la semilla de mostaza, le decía, se refiere a un crecimiento externo, pero la de la levadura se refiere a un crecimiento interno. Y qué interesante, porque este año Dios nos está hablando de que es el año del crecimiento. Y yo se lo he dicho, Dios quiere que crezcas, pero primero por dentro. Mire, ¿cuánto tiempo dejamos de evangelizar en las calles? ¿Cuánto tiempo dejamos de hacerlo? Desde que vino la pandemia. Dígale que tiene a un lado: por favor, dígale, por favor, ya deja de echarle la culpa a la pandemia. Ya estuvo. Y ahora que retomamos el salir a evangelizar, yo le digo una cosa: pareciera que no pasa nada. O sea, en lo natural pareciera que no está pasando nada. Lo importante aquí es que tenemos nosotros que esforzarnos en hacer la voluntad del Padre. Y algo en que nos comisiona a toda la iglesia es ir y hacer discípulos, no solo creyentes. Pero como lo hemos estudiado, unos siembran, unos riegan, otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Y si a nosotros Dios nos manda a sembrar, sembremos. Algunos Dios nos dará la oportunidad de regarlo. Por ejemplo, ahorita los que están aquí y los que nos ven, está siendo regada esa semilla que fue plantada en su corazón. Por ejemplo, a pesar de que yo los conozco a todos ustedes, a todos los que están hoy aquí, y me atrevo a decir, o tal vez a los únicos que se les sembró la semilla aquí y que siguen regando y que sigue siendo regada aquí, por lo menos ahorita de los que están aquí, Miguel, pero todos los demás en su momento ya se les había sembrado esa semilla. No sé si estamos aquí. Y a mí ahora me está tocando regar algo que alguien sembró. ¿Sí estamos aquí? Pero lo importante es que sigamos haciendo ese trabajo.
Y pareciera que no pasa nada en lo externo, pero en lo interno algo está ocurriendo en lo espiritual. Mientras la semilla de mostaza se refiere al progreso de la iglesia en la sociedad llevando la palabra, en cambio la parábola de la levadura, repita conmigo, habla de una transformación intensiva. Y esto está sucediendo dentro de tu corazón. O sea, en otras palabras, esta parábola tiene que ver con la transformación de mi corazón hacia Dios, de mi transformación, de mi metamorfosis. La pregunta es, pero qué interesante, porque muchas veces vemos que la levadura no era usada para cosas buenas, y aquí Jesús la compara como al reino de Dios. ¿Qué es la levadura? Le decía que es como un pequeño hongo que se usa para hornear y fermentar, y produce o hace que la masa se fermente. Entonces, algo que es peculiar en la levadura, repita conmigo, es que un poquito de levadura, repita conmigo, un poquito de levadura rinde mucho. Una pequeña cantidad tiene la capacidad de penetrar en toda la masa. Por eso vemos que de alguna manera Pablo decía, un poco de levadura echa a perder toda la masa. La leuda la echa a perder, o sea, ya no sirve. Pero Pablo refiriéndose a la mala enseñanza, que puede haber mucha, muy bonita enseñanza y tal vez hasta una revelación, tal vez el griego, el hebreo y todo esto que es hermoso cuando uno puede estudiar de esa forma también. Pero algo que yo le ponga de mí puede echar a perder todo. Pero aquí vemos esa peculiaridad que tiene la levadura, que un poco de levadura penetra en toda la masa. Entonces vemos que cuando se pone la levadura al hornear el pan, el resultado es lo que muchos dirían: un pan que sabe muy rico. Y repita conmigo, y se multiplica grandemente. Y tal vez me voy a adelantar un punto, pero aquí esa levadura puede ser el Espíritu Santo que está dentro de ti, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar todo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar cualquier corazón, por duro que éste sea, por incrédulo que sea. El Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo. Solo un toque de Él puede cambiarlo todo. Yo se lo digo porque cuando a mí me tocó el Espíritu Santo y que por primera vez entendí quién era Dios, quién era Jesús, eso solo lo pudo hacer Él. Pudo tocar mi corazón tan duro, tan altivo, tan soberbio, porque yo todo el tiempo siempre me sentí autosuficiente, porque aún desde niño aprendí a trabajar, y si yo traía un par de calzado, de zapato, de ropa, era porque yo lo había trabajado, yo lo había ganado. Pero esto te va haciendo soberbio y autosuficiente. Y en Dios tenemos que aprender a ser dependientes de Él. Por eso Jesús usó esta parábola en especial, porque todos los que estaban escuchando el mensaje sabían del proceso que hacía la levadura. Hace que, repita conmigo, que la masa crezca. El Espíritu Santo es el que te ayuda a crecer.
El Espíritu Santo es el que te puede llevar a hacer cosas grandes. Solo Él lo puede hacer. Y aparte, cuando pasamos por un lugar donde están haciendo pan, ¿qué tal huele el pan que está recién horneado? Y hasta, porque suelta un aroma delicioso. ¿Sabe? Cuando está el Espíritu Santo en nosotros, se impregna un aroma especial que puede atraer a las personas a Cristo. Pero hoy es algo que lamentablemente la iglesia ha perdido, porque ya Dios no hace milagros. Bueno, ¿por qué se dice que Dios ya no hace milagros? ¿Por qué? Les decía hace poco, la gente se maravilla de lo que pasa en algunos lugares donde se dice que está habiendo un avivamiento. ¿Por qué se maravillan de eso? ¿Sabe por qué? Deja de que no lo hayan visto, porque ni siquiera han experimentado un propio avivamiento en su corazón. Porque no han permitido que el Espíritu Santo avive tu corazón. Es cuando tú tal vez te desvelas estudiando, tal vez te levantas temprano y lo primero que hay en tu corazón es darle gracias a Dios, y todos los días te esfuerzas, y no es ser religioso, sino es aprender a tener esa verdadera relación con Dios, que tengas ese crecimiento en lo espiritual. Perdónenme, muchos aquí siguen siendo bebés espirituales porque no han querido crecer. Imagínense que yo agarro ahorita a mi hermana Eusebia y le diera pura lechita en su mamila. Y lo digo con respeto para mi hermana. Hasta nos da risa y suena ridículo. Por eso Pablo, cuando le dice a la iglesia: ¿cuántas veces he querido hablarles de otras cosas, pero no puedo? ¿Por qué? Porque no han querido crecer. ¿Qué hace que la masa crezca? La levadura. La enseñanza, la palabra, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esta parábola? Primero, así como la parábola de la semilla de mostaza nos enseña a no subestimar el potencial de los principios pequeños, porque hablamos que un poco de levadura penetra todo. Un toque del Espíritu Santo puede transformarlo todo. Ya no hablo siquiera de una llenura, que es lo que deberíamos de anhelar. Y muchos de los que estamos aquí deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero esto tampoco tiene que ver con el tiempo que tengas de conocer de Cristo. Segundo, esta parábola nos enseña que cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio, no hay límite a lo que puede suceder en la vida de una persona. Por eso el Espíritu Santo, le decía hace un rato, es como la levadura. Repita conmigo: lo afecta todo. Todo. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo obre en tu vida, en tu ministerio, cosas grandes van a pasar y va a afectarlo todo. Pero es solo un poco. ¿Sabe? Muchos de los que estamos aquí hemos limitado el poder de Dios.
porque dudamos de lo que Él puede hacer con nosotros. Hermano, Dios usó una burra para hablarle a Balaam, que Balaam era un profeta de Dios, y se supone que un profeta escuchaba la voz de Dios, pero ese Balaam ya estaba bien torcido y no escuchaba nada. Mejor la burra escuchaba y veía al Señor. ¿O no es así? Dios usó y Dios levantó a un hombre, fariseo de fariseos, perseguidor, asesino de muchos hermanos, para convertirlo en el arquitecto de la iglesia. Jesús usó o levantó a 11 ministros, a 11 apóstoles, para esparcir el reino de los cielos. Pero sin duda, hermano, no podemos dar ni hablar de algo que no conocemos, que no hemos podido vivir. Pero cuando tú has experimentado el poder transformador de Dios, tú es algo que puedes compartir y dar. Esta parábola tiene que ver con eso. Si usted se da cuenta, nosotros mismos hemos limitado el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros mismos hemos limitado lo que Dios quiere hacer. Yo te aseguro algo hoy. Jaciel, si tú permites que el Espíritu Santo toque tu corazón y permitas que Él empiece a transformar tu corazón, te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Y lo mismo se lo digo a Él, pero lo mismo aplica para cada uno de los que estamos hoy aquí. Es lo mismo. Cada uno va a ser levantado, pero es cuestión de que quiera. Tercero, hermano, dígale al que tiene a un lado, todas las cosas suceden aun cuando no te des cuenta de que estamos cambiando. Repita conmigo, la obra es silenciosa. Pareciera que, le decía hace un rato, pareciera que no pasa nada, pero cada vez que tú permites, cuando vengas a la iglesia y tú permites que la palabra de Dios entre en tu corazón y permitas que el Espíritu Santo esté trabajando, pareciera que por fuera tú sigues siendo el mismo rebelde sin causa. Pareciera que tú sigues haciendo de tu vida lo que tú quieres, pero por dentro empieza a haber una transformación. Y esa obra es silenciosa. Como cuando fue ungido David. Samuel sabía que David iba a ser el siguiente rey cuando lo ungió. Cuando Dios le dijo, ese es. Y Dios durante muchos años escondió a David y fue una obra silenciosa hasta que le levantó un Goliat. Y pareciera que David seguía siendo el mismo joven, apacentando las ovejas de su padre. Pero Dios ahí estaba trabajando en lo íntimo, en lo secreto, en el corazón de David, preparándolo
y peleando contra el oso, con el león, ahí en lo secreto donde solo David estaba ahí con Dios. Y para muchos menospreciado y el olvidado David, pero Dios estaba haciendo una obra silenciosa en el corazón de David. Y qué hermoso es ver cuando mucho más adelante podemos ver que Dios dice que David su corazón es conforme al de él, conforme al de Dios. Yo espero que usted comprenda eso hoy. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere sanar tu alma. Porque tal vez hoy te preguntas: ¿estaré creciendo espiritualmente? No veo que haya cambiado nada. Uno puede decir: tanto tiempo en la iglesia y sigo igual. Espera un poco más. La obra el Espíritu Santo la está haciendo si tú y yo se lo permitimos. Mire lo que escribió Pablo, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O sea, Dios pone primero en tu corazón hacer algo. Y mire, le voy a dar un ejemplo que apenas nos pasó. Creo que fue el domingo en la noche, como 12:30 de la noche. Llegó un mensaje aquí de la iglesia. Un varón con una necesidad muy grande. Yo me imagino cómo sería la desesperación de una persona para pedir el apoyo, porque se quedó sin trabajo, tiene un pequeñito de 3 años con discapacidad, no tenían que comer. Para pedir el apoyo por medio de un mensaje. Y le voy a ser franco, y usted me conoce. Muchas veces aquí en la iglesia hace tiempo juntábamos despensas y las repartíamos, pero lamentablemente muchas veces nada más venían por la despensa en lugar de venir a escuchar la palabra. Entonces, hasta que Dios dijo: deja de hacerlo. Pero le digo una cosa, aquí pasó algo muy extraño, porque yo sentí en mi corazón la necesidad de hacerlo. Y dije: sí, lo quiero hacer. Y más cuando supe que vivía pues relativamente cerca de donde estamos. El punto es, y para no hacer más largo esto, Dios puso el querer hacer algo por esta persona. ¿Quién fue? Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer. Entonces compramos algo, aunque sea lo más sencillo si usted quiere, y yo me sorprendí de algo, que con poquito dinero pues creo que se compró algo vasto, y digo: wow, Señor, gracias, porque era lo que yo tenía destinado para esto. Y la verdad es que cuando lo pude ver, casi se quebranta, bueno, casi nos quebrantamos los dos ahí, y poder hacer entrega. Y sabe una cosa, yo no necesito estarme tomando la foto para ver que estoy haciendo algo, ni necesito estarlo publicando. Lo más importante es que lo ve el Padre, porque Él quiere que obres en misericordia
cuando veas la necesidad. Ahora, ¿a nosotros nos pueden engañar? Pues por supuesto que sí. Pero le digo una cosa, Él pone en tu corazón el querer hacer algo y después te ayuda para que lo hagas. Y todo es para su beneplácito. Todo es para Él. ¿Sí está aquí? Pero ¿qué pasa, hermano, cuando tal vez tú no sientes la necesidad de obedecer? ¿Qué hubiera pasado si yo veo el mensaje y digo, porque lo pude haber hecho? ¿Está de acuerdo? ¿Cierto o no? ¿Lo pude haber ignorado? ¿Qué pasa cuando tú no tienes el deseo de obedecer? Porque tú sabes que Dios te está pidiendo que hagas algo, pero tal vez tú misma te rehusas a hacerlo. Dígale que tiene a un lado, Dios no te ha dejado solo, y menos en un conflicto para hacer su voluntad. Él va a estar siempre a tu lado, ayudándote y poniéndote el recurso para que lo hagas. Es como tal vez te toca el talento y dices, ya me toca. Aunque sea huevos con jamón, no, ya no, porque el huevo también ya es de para pudientes. Agua de limón no, tampoco, porque ya tomar agua de limón es un lujo. Pero le digo una cosa, Dios está ahí contigo y Dios te va a dar los recursos para que lo hagas. Pero si tú quieres, Él no te obliga, pero Él pone en tu corazón, pastora, me anota porque lo quiero hacer la próxima semana. Dios ya puso en tu corazón el querer y tú tomaste la decisión, ahora por fe lo voy a hacer. Él nos ayuda a querer obedecerle, pero también nos da el poder para hacerlo. Dígale a que tiene a un lado el secreto para cambiar tu vida. Vamos, dígale el secreto para cambiar. ¿Le gustaría conocer ese secreto? ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es el secreto para cambiar tu vida? Sométete al control del Espíritu Santo. Entonces la próxima vez dile a Dios, ayúdame a querer hacer tu voluntad, porque es cuestión de que tú quieras. Eso sí te digo desde hoy, no es sencillo, no es fácil, pero cuando tú le dices a Dios, ayúdame porque quiero hacer tu voluntad, wow, Él lo va a hacer. Y para poder ser como Cristo, ¿cuántos queremos ser como Cristo? Tienes que empezar a pensar como Él, para empezar a cambiar tus deseos, a fin de que sean como los de Cristo. Pero si sigues pensando egoístamente en ti y para ti y por ti, y que te sientes la última Coca-Cola del desierto, hermano, yo espero que entienda con este ejemplo otra vez. Se lo voy a dar como ejemplo nuevamente, porque pareciera que en aquella ocasión no lo entendió. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuánto cuesta aquí? Aquí, ok, 10 pesos. Y si vamos al aeropuerto, 15, 50 pesos. Si va usted al desierto, ¿cuánto cree que le va a costar esto? A lo mejor hasta más, ¿no? Porque no hay. Yo le pregunto, ¿qué cambió? Es la misma agua, la misma marca,
embotellada por lo mismo. Lo que cambió, repita conmigo, es el lugar. Yo te pregunto, ¿por qué sigues en un lugar donde no te valoran? ¿Por qué permites que pasen por encima de ti? Tú tienes que estar donde te valoran. Y para Dios tú tienes un valor incalculable. Amados, necesitamos el poder de la presencia del Espíritu Santo. ¿Quieres ser como Cristo? Empieza a juntarte con gente que es fiel a Dios. Empieza a juntarte con gente que ama a Dios. Pero perdóname, ¿con quiénes te juntas? ¿Con quiénes te juntas? Si está aquí. Mi abuelita decía un dicho: el que con lobos anda no es lobo, pero ya va para allá. ¿Quieres ser como Cristo? Es la obediencia a la palabra de Dios. Es de verdad hacer un servicio sacrificial. Que sea para tu vida el servir a Dios un sacrificio real. Y con este puntito quiero terminar, por lo menos esta parte, para poder estudiar. La paradoja en la levadura. Le explicaba yo en la introducción que la paradoja es algo que es contradictorio, pero repita conmigo, pero es cierto. Jesús hizo de la levadura como ilustración del reino, y eso es paradójico, por lo que le expliqué, porque para muchos la levadura es algo que no sirve. Para muchos la levadura echa a perder, como vimos, la masa. Porque vemos que la Biblia enseña eso. Y son algunos aspectos tal vez negativos de la levadura. ¿Qué dice, por ejemplo, Mateo 16:6? ¿Qué dice Mateo 16:6? Y Jesús le decía a sus discípulos: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, aquí la levadura, repita conmigo, simbolizaba la doctrina de los líderes religiosos de aquel tiempo. Por ejemplo, los fariseos eran demasiado legalistas. O sea, es aquellos que... ¿Por qué trae pantalón, hermana? ¿Usted no sabe que tenía que ir con su faldota hasta acá? O sea, los fariseos eran demasiado legalistas. Los saduceos, ellos no creían en las cosas sobrenaturales de Dios. Entonces aquí Jesús le estaba advirtiendo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura, de la doctrina, de las enseñanzas. Por eso cuando yo le digo aquí, tenga cuidado, yo no le prohíbo que si usted quiere escuchar a quien quiera escuchar en internet, y es responsabilidad suya. Mi recomendación es no lo haga. Mi recomendación es no lo haga. Yo se lo he dicho aquí, con el devocional que se les da diario, con los estudios de hoy y con la predicación del domingo y con los discipulados, y también viniera, mire hermano, tiempo le falta para estudiar.
Pero a veces necesitamos la comezón de querer escuchar algo, pero ni siquiera conoces a las personas. Entonces los saduceos eran más racionales, materialistas, negaban lo sobrenatural en Dios. Por ejemplo, no creían en la resurrección. Entonces, hermano, y cuando Jesús les enseñaba eso, ellos lo tomaban de una manera literal y pensaban que estaban diciéndole que se cuidaran de la levadura para hacer el pan. O sea, ellos pensaban que no recibieran la levadura de los fariseos y de los saduceos de una manera literal, pero Jesús no estaba hablando de eso. Y perdónenme, es como algunos de los que estamos tal vez hoy aquí. ¿Cómo viste los vientos? Oh, no, estaban muy fuertes. Árboles se cayeron. Y las lluvias, no hombre, están cayendo unos deslaves. Solo lo estás viendo con los ojos naturales, pero el trasfondo espiritual, ¿qué? ¿Sigue aquí? Ok. Jesús tuvo que aclararles que Él quería que se guardaran de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Para que no se esparciera este mensaje de un modo sutil e insidioso en ellos. ¿Qué es insidio? Es un engaño que está oculto. Es que no sé si decir el comercial, espero que no nos metamos en problemas. Pero vamos a ponerlo de esta forma y espero que usted entienda a lo que me refiero. Algo insidioso. Le voy a dar un ejemplo claro y práctico. Es como cuando usted va a esos lugares donde venden comida rápida, donde un payasito es el principal y que tiene una M muy grande, y que le dicen, esta hamburguesa, 1/4 de libra. ¿Qué es lo primero que piensa la gente? Que es 1/4 de libra de carne, lo cual no es así. Ni siquiera es la mitad de 1/4 de libra. Te están engañando. ¿Sí está aquí? Y vemos que Pablo también se refirió de una manera negativa a la levadura. Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Aquí Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corinto. Porque mire, en la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, repita conmigo, los hebreos tuvieron que remover toda la levadura de sus casas. Una práctica que hasta el día de hoy siguen haciendo. Éxodo capítulo 12, versículo 15, si me ayudan por favor. Dice, 7 días comeréis pan sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Aquí estaban para celebrar lo que era la Pascua, ¿ok? Pero aquí vemos que Pablo ilustra el poder que tiene la levadura para fermentar, pero habla del poder corruptor que tiene el mal. Como Cristo ahora es nuestro Cordero, ahora Él es nuestra Pascua, Él fue sacrificado por nosotros. La iglesia debe ser como una casa, repita conmigo, sin levadura. De otra manera, el fermento del pecado
no debe estar bajo el control. Debe esparcirse e ignorar disciplina y contradice el propósito por el cual Cristo murió. Aquí le estoy hablando de los aspectos negativos que hay en la levadura, según la Escritura. Entonces vemos que viene esa paradoja, porque Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Eso es una paradoja, pero es una verdad. Entonces vemos que Pablo habla y se refiere que nos tenemos que librar de la levadura vieja, refiriéndose a esa manera de pecar. Y que sin duda la iglesia de Corinto era una iglesia que era tremenda, y por eso Pablo una y otra vez les escribía. Pablo usa la analogía y tal vez de Gálatas 5:9 para ilustrar una influencia negativa y corrupta en la iglesia que se debía eliminar. ¿Qué dice Gálatas 5:9? Otra vez, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero vemos que en el Antiguo Testamento se usa la levadura tanto positiva como negativamente. En Levítico, por ejemplo, si me ayudan, Levítico 7:12. Si se ofrece en acción de gracias, entonces juntamente con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Ahí estaba, acuérdense que en Levítico vienen las instrucciones de cómo se tenían que dar las ofrendas, las que eran agradables al pueblo de Dios. ¿Ok? El trabajo de los sacerdotes ahí viene. Entonces, una ofrenda de acción de gracias es por darle simple gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, tal vez porque recibimos un favor de Dios, una sanidad o una oración contestada. Amén. Una ofrenda de voto se ofrecía como cumplimiento de cuando tú le haces un voto a Dios. Por ejemplo, Ana hizo un voto con Dios: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar para que te sirva. ¿Qué hizo Ana? Un voto. El hombre puede hacer votos con Dios. El hombre no puede hacer pactos con Dios. El único que puede hacer pactos es Dios con nosotros. Él sí hace pactos, como por ejemplo con Noé. Cuando ve el arco iris, Dios hace un pacto con Noé y le dice: no volveré a destruir a la humanidad con agua. ¿Qué hizo Dios? Un pacto. Es como cuando Dios hace un pacto con Abraham. Y ahora a partir, todos los varones serán circuncidados. Ahí está haciendo Dios un pacto con Abraham. Pero el hombre solo puede hacer votos con Dios. Y hay ofrendas voluntarias, lo que la persona ponga lo que Dios ponga en el corazón de la persona, sin ningún motivo especial. Pero en todos los casos se tendrán que ofrecer panes sin levadura. Y también vemos lo que vimos en Éxodo 12, los 7 días que tenían que comer panes sin levadura. Entonces vemos que es muy interesante ver que en esta parábola Jesús usa la levadura para mostrar, repita conmigo, algo positivo. Porque Él quiere que crezcas. Pero a veces no podemos crecer ¿sabe por qué a veces yo oraba a Dios y le preguntaba por qué? ¿Por qué unos crecen y otros no? Y volvemos al ejemplo de las plantas. A las dos las trajimos el mismo día.
y casi estaban del mismo tamaño. Se les puso la misma tierra, las mismas vitaminas. ¿Por qué una creció y la otra no? Si hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿O no? ¿Y es visible? Mi pregunta es, ¿por qué no has querido crecer? Yo le decía a Dios, Señor, a todos se les ha dado el mismo alimento, pero unos sí han crecido, otros no. Y Dios me pone en mi corazón, y yo sé que esto le va a ayudar. Estos estudios le van a ayudar, en especial esta parábola, porque hablamos que tiene que ver con el alma. Muchos vienen con su alma lastimada y tienes que dejar que Dios te sane. Pero eso ya depende de ti. Es como aquel leproso que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si quiero. Él siempre quiere, pero Él lo que quiere es que tú tomes la decisión de decirle, Señor, límpiame, sáname, ya no quiero ser el mismo, ayúdame. Y como hablábamos, pon en mi corazón el querer como el hacer, por tu beneplácito o por tu buena voluntad. En algunas versiones viene así. La presencia de la levadura en la harina es algo ajeno a ella, o sea, es algo que viene de fuera, pero se pone en la harina para hornearla y va a producir algo hermoso. La levadura es radicalmente diferente de la harina misma. Entonces vemos un cuadro de algo que tiene lugar cuando recibimos a Cristo. Nosotros somos pecadores. ¿Sí estamos aquí? Dice una de las cartas de Juan, dice, por cuanto todos somos pecadores, el que dice que no es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Y viene el Espíritu Santo, viene Cristo a nosotros y viene a morar en nosotros. Es algo que viene de fuera y viene a morar en nosotros. El puro Espíritu de Dios viene a nosotros para morar en nosotros. Y nosotros que somos pecadores, ¿cómo el Espíritu de Dios puede venir a nosotros de esa manera y transformarnos? Si usted se da cuenta, es la figura que Jesús está poniendo. Es como esa mujer que toma 3 medidas y las guarda. Esa levadura es ajena a la harina. Si usted me lo permite, en este cuadro, en este ejemplo, la harina somos nosotros. La levadura es el Espíritu Santo que viene a nosotros. Y el único que puede traer esa transformación y tocarlo todo y transformar todo nuestro ser. Le digo esto porque yo me impacté ahora que viví este proceso del COVID, cuando me sacan, porque no era una placa, que era una tomografía donde se ven como los pulmones. La verdad, usted sabe, y creo que los que están aquí o los que estudiaron un poquito de medicina saben
Se nos ha enseñado que una persona que fuma se le nota luego, luego en dónde. Aunque haya dejado de fumar ya por mucho tiempo, ¿está de acuerdo? Hay lesiones en los pulmones. Aquí está lo increíble y el poder del Espíritu Santo. Yo fumaba demasiado y mis pulmones no presentaron ningún daño, ni por el cigarro y por el COVID muy poco. Que hoy por fe sé que mis pulmones están al 100%. Viene el Espíritu de Dios a nosotros y transforma nuestro ser. El Espíritu Santo no pertenece a nuestra naturaleza humana. Antes que podamos disfrutar del Evangelio, fue necesario que se derramara la sangre de Cristo en la cruz. Porque la sangre, repita conmigo, la sangre precede de la misma esencia del Espíritu Santo en nosotros. O sea que cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, viene para convencernos que somos pecadores, que lo necesitamos y que tú no puedes hacer nada. El único que puede transformar tu corazón es Él. Mira, tengo una compañera que es psicóloga y de repente me platica algunos casos que tiene y luego está bien. Creo que está bien como lo estás abordando, pero hay algo que espero que no te ofendas. Pero como psicóloga solo ves una parte en su alma, que son las emociones. Y el Espíritu Santo traspasa todo, sana cualquier herida. Por eso es que cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida, podemos recibir el Evangelio y podemos disfrutar de la comunión con Dios mediante la presencia del Espíritu Santo. Repita conmigo, se nos ha dado una nueva naturaleza y viene de afuera de nosotros, así como la levadura. Se nos ha dado al Espíritu Santo para producir en nosotros, repita conmigo, un cambio radical. Muchos te van a juzgar, pero sabes, tienes que ser radical en tomar decisiones. Sí, no. ¿Quieres seguir en el mundo? Dale. Sigue en el mundo si quieres. Pero lo mejor es que no te alejes de Dios. Pero el único, ¿cuántos mensajes podamos dar aquí? Y el único que te va a poder convencer es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Me puedes volver a poner Lucas 13, 20, 21, por favor? Y póngase sobre sus pies. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. El Espíritu Santo desea obrar en tu vida. Permíteselo. Yo te pregunto sinceramente, no me contestes, pero quiero que lo reflexiones. ¿No te has cansado
de seguir igual? ¿No te has cansado? Y lo digo con mucho respeto.